Poniéndonos en esa misma tesitura, un hombre tampoco nace diciendo tengo ganas de ser limpiador de cloacas o morir asfaltando una calle a 40 grados de temperatura o en plena ola de calor. Nosotros no nos movemos por los sentimientos, nosotros nos movemos por la acción y la acción es lo que mueve el mundo. Así que gracias a esos hombres que no se plantean estos procesos que tú me estás narrando a día de hoy, es que podemos estar hablando a través de esta tecnología también creada por hombres en general. Nah, el hombre también se mueve por sentimientos. Es decir, entiendo que podamos razonar, vamos a hacer esto porque lo necesitamos, pero esa necesidad no viene de puramente la razón, ¿no? La necesidad de comer no viene de puramente la razón, viene siempre de una sensación. Obviamente es más primordial que decir lo hago porque si no, no sé, voy a sentirme mal, voy a sentirme bien. Aunque yo creo que es igual, ¿no? Es decir, un hombre hace algo porque lo hace sentirse bien. Si no te hiciera sentir bien de alguna manera, por ejemplo, trabajar en las cloacas o lo que sea, ya sea por el dinero que te da o lo que sea, dudo mucho que lo harías, ¿no? Es decir, ya sea por lo que se hace o por el efecto de lo que se hace, de igual manera creo que es por algún tipo de sentimiento, ¿no? Es decir, la razón y los sentimientos están un poco juntas, no ocurren de forma separada. Está este famoso experimento donde este, esta persona perdió la capacidad de sentir, si no estoy mal, de ciertas emociones y era incapaz de decidir, porque obviamente ante la razón, en una decisión en la cual no hay algo que te diga, esto creo que es lo que tengo que hacer, no hay una forma específica de decidir cómo hacer algo, ¿no? O incluso por enojo. Es decir, la mayoría de peleas, obviamente, entre hombres es por enojo. Sí, yo no creo que los sentimientos estén separados de la razón. Obviamente, el problema es cuando los sentimientos funcionan por encima de la razón y no en conjunto, no como una retroalimentación mutua, sino como yo solo siento que tengo que hacer esto, aunque va en contra de todas las razones que hay para no hacerlo. Pero que los dos nos movemos por alguna forma de sentimientos, definitivamente. Tal vez por diferentes tipos de sentimientos, tal vez. Pero sentimientos a fin de cuentas, ¿no? Si Sí. queréis, para entrar en un debate un poquito más concreto, podríamos entrar en el debate de la brecha salarial, el feminismo. Incluso las cuestiones de tecnología. ¿Por qué buscamos más tecnología? Porque queremos hacer menos, no pues porque querramos hacer más. Porque queremos hacer las cosas más fáciles. Es decir, lo que nos mueve es no querer hacer esas cosas, ¿no? Es una de sus armas o herramientas o luchas que tiene, que dice que, corrígeme si me equivoco, la brecha salarial es que a la mujer se le paga menos por el mismo trabajo, ¿cierto? En algunos casos sí, y en otros casos se toman hombres por sobre las mujeres, sobre todo por la condición de ser madres. A mí me ha pasado muchos trabajos que antes de tomarme en la entrevista laboral me preguntaron si ese año yo tenía el proyecto de ser madre. Y eso era excluyente o no para tomar el trabajo. Bueno, pero eso no es una cuestión de que porque es mujer la están excluyendo porque si se embaraza no es conveniente para la empresa, ¿no? Es el embarazo la parte excluyente, que obviamente es que las mujeres son las que pueden estar embarazadas, pero hay que separar el hecho de discriminar a alguien solo por el hecho de ser mujer versus que el ser mujer tenga algo que no le permita hacer lo que el trabajo espera. Por ejemplo, si el trabajo es de mucho peso, van a discriminarte, por decirlo de alguna forma, te van a discriminar no por ser mujer, sino por el hecho de que tenés complexión pequeña y no vas a poder levantar esos pesos, igual que un hombre que no lo pueda levantar, ¿no? Pero es por el hecho que quizás en probabilidad no sea probable que puedas realizar lo que se espera del trabajo, no es solo por el hecho de ser mujer. Yo creo que este es un error, no creo que sea lo mismo, no sé si hay forma de solucionarlo, pero obviamente yo como empresa, si sé que una persona que va a embarazarse este año que acabo de contratar se me va a ir a los 3 meses, a los 6 meses, porque ya viene con un embarazo o se va a embarazar en ese transcurso, pues entiendo por qué lo pensaría dos veces, ¿no? Pero no es una forma de discriminación solo por el hecho de ser mujer. Es que hay que distinguir que sea solo por el hecho de ser mujer que te discriminen y tiene que ser falso, ¿no? Tiene que ser la discriminación, tiene que ser falsa para que sea algún tipo de discriminación. De lo contrario, no es falso. Es decir, si yo no contrato a alguien
para tocar guitarra porque resulta que nació sin manos, eso es así, o sea, no puedo contratarlo porque no va a poder tocar guitarra. Pero si yo no contrato a alguien que puede tocar guitarra solo por ser mujer, pero sí, y he visto que puede tocar guitarra, eso es falso y por eso es una forma de discriminación. Tiene que al menos ser falso para que tenga algún tipo de discriminación. Y luego para que sea el tipo de discriminación machista, tiene que ser referente a ser mujer, ¿no? Una mujer que puede tocar la guitarra no va a dejar de poder tocarla solo por ser mujer. Vale. Bueno, sí, para contestando a tu pregunta, soy argentina y estoy ahora en España, pero vivo en Argentina, así que bueno, sí estoy empapada un poco con la realidad que se vive allá. Y bueno, una de las primeras preguntas era eso, ¿no? ¿Qué es lo que estamos llamando brecha salarial? Porque en realidad hombres, o sea, mujeres que cobran menos que los hombres por el mismo trabajo, eso no es brecha salarial, es discriminación salarial y es un delito. Brecha salarial se lo entiende como que las mujeres cobran menos que los hombres como grupo. Es decir, cuando no ajustamos los parámetros, vemos que en la totalidad de mujeres cobran menos que los hombres que la totalidad de hombres. Entonces, el por qué se da este fenómeno me parece que es algo que tiene poco que ver con una cuestión de discriminación sistemática de género en detrimento de las mujeres, sino todo lo contrario, viene de entender a las mujeres como sujetos de derecho, como personas capaces de tomar sus propias decisiones y no como infantes crónicos a los que hay que conducirles sus elecciones, y por tanto las mujeres tienden a elegir trabajos a tiempo parcial, trabajos menos remunerados, trabajos con mayor flexibilidad, premiados por encima, o sea, premian eso por encima de trabajos más remunerados. Y esto tiene que ver, sí, absolutamente tiene que ver con la maternidad, pero no tiene que ver con la maternidad desde un punto de vista en el cual las mujeres cobran menos que los hombres por el hecho de ser madres, sino porque una vez que son madres, tienden a elegir trabajos que les permiten tener una mayor flexibilidad para acompañar la crianza de sus hijos. Sí, yo estaba hablando de contratabilidad, ¿no? Es un poco diferente a que te paguen menos por el hecho de que estés embarazada. Eso sí sería una forma de discriminación si estamos hablando de que está trabajando la misma cantidad de tiempo con la misma calidad, solo por estar embarazada. Repito, porque es falso, ¿no? Si la persona está realizando el mismo trabajo con la misma calidad en la misma cantidad de tiempo, eso que esté embarazada o no, no le quita esa capacidad. Y lo que se paga es la capacidad, no es el embarazo, ¿no? Es decir, hay una falsa relación ahí, por eso es que es un tipo de discriminación. Sí, no estoy hablando de los salarios. Yo estaba hablando de contratabilidad, pero igual aplica a los salarios, ¿no? Si vemos la crianza de los hijos como un castigo. Y que también es, como dice ella, es porque es basado en qué valora la mujer. La mujer valora más tiempo en casa o tiempo con sus hijos, y el hombre valora más poder generar dinero para la casa y para los hijos. Es un poco dependiente de eso también. Que eso esté mal o esté bien, no lo sé, pero es otro tema, ¿no? Como algo en lo que no queremos participar, lógicamente tener que quedarse con los hijos en lugar de estar persiguiendo objetivos laborales o un ascenso profesional, podría... Y que creo que obviamente esto es general, no perfecto, ¿no? Es decir, no me refiero es una generalización, no quiere decir que todas las mujeres persigan eso, no quiere decir que todos los hombres no. Yo personalmente me gusta quedarme en casa y no me gusta ir a trabajar. Verse como una discriminación o como algo negativo, pero en general no es lo que ocurre. Las mujeres que toman este camino y que eligen tomar estas decisiones las toman porque les resulta preferible pasar más tiempo con sus hijos y ser capaces de verlos crecer a seguir ascendiendo en la escalera laboral. Y una cosa es muy distinta entre la brecha salarial y lo que luego llamamos techo de cristal, ¿no? Que sería como este obstáculo, este máximo a las que las mujeres pueden llegar profesionalmente, porque habría nuevamente una suerte de imposición que les impide llegar a esos lugares. Pero en realidad lo que estamos viendo es todo lo contrario, siempre y cuando no haya un factor determinante en el sentido de que se prohíba que las mujeres accedan a ciertos lugares, lo que vamos a observar es que aquellas mujeres que efectivamente deciden arriesgar y poner sobre la mesa los mismos ofrecimientos que hay que hacer para lograr esos objetivos, lo terminan logrando. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es si los hombres que han llegado a determinados puestos, que es a lo que nos podemos referir con los lugares a los que las mujeres no acceden y de la cual se desprende ese techo de cristal presunto, lo han hecho
porque simplemente porque son hombres y se los premia de esa manera, o por el contrario, surge de que han tenido que sacrificar días enteros de estar con sus hijos, de verlos crecer, de perderse comidas, de perderse cumpleaños, de estar dispuestos a hacer horas extras, de estar dispuestos a hacer de jornadas nocturnas, de estar dispuestos a viajar por su trabajo. Las mujeres que están dispuestas a hacer eso mismo llegan a los mismos lugares. Y el hecho de que en una entrevista laboral te puedan llegar a preguntar o no si tenés el proyecto de ser madre para poder acceder a ese puesto, habría que ver hasta qué punto, por un lado, te han dicho que ese factor era determinante a la hora de acceder al puesto o no, si se lo han preguntado a los hombres también, o qué razón existe para que te hagan esa pregunta. No podemos determinar que por que te han hecho esa pregunta en una entrevista laboral, entonces hay de facto un sistema que te impide alcanzar altos puestos por el hecho de ser mujer. Eso es una conclusión más cercana a una elucubración que a un hecho en concreto. Sí, me imagino que es la diferencia entre, ok, pero un hombre que va a tener un hijo, ¿por qué no le preguntan lo mismo, no? Y obviamente es porque, uno, es más probable que el hombre prefiera sacrificar tiempo familiar con tal de generar la liquidez o la capacidad adquisitiva que necesita la familia versus la mujer. Como repito, esto no es en todos los casos, pero es en la mayoría de casos. Em, entonces, como dueños, es una decisión más informada. Un hombre que está a punto de tener un bebé con su esposa que una mujer que está a punto de tener un bebé. Legalmente, dependiendo del país, puede ser casi idéntico, es decir, ambos pueden irse por un año sin trabajo que tiene que ser pagado o no, ¿no? Depende un poco del país. Chicas, os toca responderle a Valentina. Vale, sí quería como dejar algo muy en claro, y es que el movimiento feminista no menciona que la maternidad sea un castigo, o sea, eso es completamente falso. Lo que sí se menciona es que las personas, bueno, en este caso las mujeres o las personas gestantes están decidiendo precisamente si ser madres o no ser madres, y eso es lo que se quiere, que las personas lo hagan, pero no es un castigo el ser madre. Ahora sí quisiera dejar algo en claro y que estoy completamente de acuerdo, es que la brecha salarial no es justamente decir, un hombre gana menos que una mujer en un puesto de trabajo. No, eso no es una brecha salarial, eso es una causa de la brecha salarial. La brecha salarial es la diferencia que existen entre los ingresos promedios que perciben los hombres y las mujeres en su trabajo. Sin embargo, cuando hablamos también de brecha salarial de género, esta brecha también afecta a otros sectores de hombres. Sin embargo, el feminismo se centra en el caso de las mujeres, lo cual se expresa generalmente como el porcentaje del salario masculino que se refleja en las desigualdades estructurales de la discriminación en el mercado laboral. Una de las, bueno, parte de las causas precisamente es la discriminación. El decir es que esto es sancionable no quiere decir que porque exista una ley que sancione la discriminación directa dentro del aspecto laboral, entonces quiere decir que no exista, o que no genere un proceso de desigualdad en la sociedad. Eso es falso. Sí, eso es cierto, pero lo que significa es de que es perseguible, de que cuando se genera esa desigualdad por discriminación es perseguible y la sociedad no está de acuerdo con eso. Y por eso hay normas que buscan erradicar eso. Si fuera una cuestión de que la misma sociedad no le busca esto, no habrían normas en contra de esto. O podrían haber, pero no podrían mantenerse por tanto tiempo, ¿no? Hecho de que existan leyes para protegerlas no quiere decir tampoco que todo el mundo las conoce. También otra de las causas de la brecha es hablar de la segregación ocupacional. Sí, pero esto es como, por ejemplo, que te quiten tu dinero a mano armada. Que haya una ley en contra de eso no quiere decir de que no ocurra. Claro, lo que quiere decir es de que nadie está de acuerdo con eso. Por eso es que hay una ley que la persigue. Socialmente eso es penable, no es algo que se busque como sociedad. Porque se autodestruye la misma sociedad si todo el mundo empieza a hacer eso, ¿no? Pero claro, hay casos en los que está la ley, la sociedad no está de acuerdo y la ley sigue porque el que tiene poder es el que está decidiendo, ¿no? Sí, pueden haber casos, pero eso hay que demostrarlo de forma inicial. Si se tiene
si se tiene la ley que persigue, por ejemplo, la discriminación de género, el momento en el que se genera una diferencia puramente por discriminación, por el hecho de que alguien es una mujer o por el hecho de que alguien es un hombre, el Estado debe intervenir para erradicar esto. Y hay procesos para hacerlo. Y sectorial, en donde se infravalora mucho el trabajo femenino, tradicionalmente asociados con roles de cuidados y habilidades, y que se suelen, bueno, en este caso no, cuidados femeninos o habilidades femeninas, donde se suelen recibir salarios más bajos en comparación en los trabajos dominados por sectores masculinos y cualificados de manera similar. Y también hay que entender que, a ver, estoy de acuerdo en que si una persona, independientemente de su género, pero en este caso en la mujer, una mujer decide tener un trabajo por el tema de sus infancias, la pregunta es por qué los hombres, en este caso que son padres, no lo hacen. Y eso es precisamente por los roles y estereotipos de género que se tienen en la sociedad, en donde el hombre se supone que es el proveedor y las mujeres son quienes se quedan en la, pues en la casa haciendo los labores y el cuidado de infancias. Y eso es lo que se quiere desestructurar desde el feminismo. Ahora, que si una mujer lo quiere hacer, pues bueno. Entiendo eso, pero a veces es un poco necesario y a veces la mujer está de acuerdo. Es decir, por ejemplo, está la esposa, está el esposo, tienen un hijo, se están poniendo de acuerdo respecto a quién va a abandonar el trabajo por más tiempo y siempre va a resultar que es mejor que la mujer lo abandone por más tiempo, o dependiendo un poco del trabajo, ¿no? Porque es la que acaba de salir de un parto, necesita bastante tiempo para recuperarse. El hombre no ha salido de ningún parto, puede seguir trabajando perfectamente, aunque obviamente dependiendo de la sociedad en la que se esté, también le van a dar prioridad al hombre a que tenga su tiempo de paternidad con el hijo, ¿no? Pero al final de cuentas es algo que también es algo que se decide en pareja y por cuestiones prácticas siempre va a ser más práctico que el hombre siga trabajando, a menos de que la mujer gane muchísimo más y dependa de que continúe en el trabajo. Entonces tal vez no es tan práctico, pero desde el punto de vista de si la mujer puede realizar ese trabajo o no en ese momento, pues obviamente acaba de tener un bebé y físicamente está bastante dañada y lastimada, ¿no? Necesita tiempo para recuperarse, mientras que el hombre no ha sufrido absolutamente nada. De su libertad, estoy de acuerdo, pero también hay que entender que las mujeres desde pequeñitas se nos coerciona socialmente y se nos educa a que ciertos aspectos laborales no son para las mujeres porque se supone que son masculinos, mientras que otros sectores laborales o incluso otros sectores como el cuidado, etcétera, son sectores femeninos en donde se debería incluso estar instruyendo una persona. Ahora, no solamente es decir, es que las mujeres no quieren, me parece incluso muy reduccionista pensar que una mujer no quiera. Una mujer no quiera en qué, o sea, en qué nos basamos para decir reduciendo concepto tan complejo de la brecha salarial a una mujer no lo quiera, porque necesariamente no es así. Yo aquí Se refiere a que no quiere pasar mucho tiempo en la oficina, por eso tampoco busca trabajar tanto tiempo. Significa que no quiere, por eso mismo no persigue que le suban el salario o otros puestos más altos, porque significa más responsabilidades y más tiempo en el trabajo que en la familia. A eso es a lo que se refiere con que la mujer no quiere. Y repito, es una generalización, no quiere decir que todas las mujeres no quieran. Hay mujeres que quieren y como dijo la otra chica, se me olvidó el nombre, cuando se disponen a hacerlo, lo logran, ¿no? Yo no creo que la mujer no pueda, no creo que no pueda. Lo que parece es que en general, pues prefiere estar en casa y eso también está bien, ¿no? No es ningún problema que una mujer prefiera estar en casa que estar buscando subir en el trabajo de puestos y sacrificando tiempo con hijos o en casa. hacer un pequeño apunte. Aquí en Europa se ha vivido una guerra en el este y verdaderamente han habido varios activistas españoles que han salido a preguntar a varias chicas feministas si estarían dispuestas a ser drafteadas en caso de un conflicto y casi todas no firmaron el papel. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí está en YouTube, hay un montón de vídeos en los cuales se les pone en una tesitura que desempeñen los roles masculinos a lo largo de la historia y las mujeres no lo han querido. O sea, que ahí respondería al punto de quién dice que las mujeres no quieran, ellas mismas y sus decisiones. Bueno, pero precisamente desde la educación social, porque una mujer
Sí, a ver, que no quieran, no sé si es puramente que es una decisión biológica que no quieran, no lo sé. Obviamente, por ejemplo, a mí no me gustaría ir a una guerra a pelear por absolutamente nadie, ni loco. No me voy a meter a ensuciarme las manos por problemas políticos que no tienen nada que ver conmigo. Si tuvieran que ver conmigo, que es como que otro país está tratando de meterse y eso significa que yo no puedo ejercer mis libertades, tal vez lo pensaría, pero no sería mucho que quiera que yo vea como, wow, voy a ir a arriesgar mi vida. Pues no, obviamente no lo quiero, pero yo creo que socialmente sí se le ha metido, sí se ha metido esta idea que eso es increíble, ir a la guerra y servir a tu país, que como que eso es wow, increíble, ¿no? Para un hombre. Y, pues no creo que se haya hecho mucho incentivo respecto a la mujer, pero también entiendo por qué el hombre es más fuerte, entonces tener más hombres significa poder cargar, llevar más carga y todas estas cuestiones que tienen que ver con fuerza, ¿no? Mientras que con una mujer se necesita más mujeres para realizar el mismo trabajo. Repito, no todas, probablemente hay muchas mujeres más fuertes que yo, por ejemplo, ¿no? Pero en general, si se escogen más hombres, se va a tener más fuerza que si se escogen más mujeres. No nace diciendo, ah, no quiero hacer roles masculinos, ni siquiera nace sabiendo que esos roles son masculinos, sino desde una educación impuesta por la sociedad. Ahora, no sé qué es draftear, no sé si es como una obligación. Yo lo que creo es que no es puramente algo impuesto por la sociedad y tampoco es algo puramente impuesto biológicamente. Es un poco de ambas y tal vez biológicamente tiene un poco más de peso, pero no es que las adoctrinen para eso y que por eso simplemente haya sido el caso, ¿no? Sí, un poco, pero tampoco es únicamente esa la razón. Para ir. Draftear es reclutar. Vale, vale, vale. Pero de todas maneras, la pregunta es, ¿por qué necesariamente una mujer tendría que tener esta voluntariedad de ir a un conflicto armado? Que eso es otro tema incluso más complejo, pero de todas maneras... Porque le están preguntando de por qué una mujer no quiere los roles de masculinos, que los hombres supuestamente sí quieren. Yo no lo quiero y no sé qué tantas las personas en la actualidad quieren ir a, ir a una guerra. Probablemente lo haríamos por necesidad, pero de querer, no lo sé. Pero eso es como una mujer que se defiende cuando la están atacando, ¿no? Se va a defender aunque prefieran no estar involucradas en conflictos físicos, que no lo sé, solo estoy diciendo de que, es decir, si un hombre va a la guerra porque no le queda de otra más que defender a su país, no quiere decir que quiera ese rol. Y de la misma manera una mujer tampoco lo va a querer. El hombre es preferible porque es más fuerte, pero no quiere decir que lo quiera. Quiere decir que cada vez que llega un hombre a hacer a meterse al ejército, pues lo hace un poco porque dice, bueno, prefiero ir yo a que vaya mi esposa y defender a mi familia, ¿no? Ese es un poco el rol, el rollo. Y la mujer obviamente me imagino que entiende de que el hombre es más apto para ese rol. No creo que ninguno de los dos lo quieran. Yo sí creo que si un hombre quiere es porque le metieron eso en la cabeza. Eso de que servir a su país es wow, sin ni siquiera conocer las razones por las cuales lo defiende. Muchas veces son puramente políticas, cuestiones económicas de querer más dinero y no tanto de puramente autodefensa, ¿no? Así que no lo sé. La pregunta que tú me hiciste es justamente eso. Una mujer no nace diciendo, yo no voy a estos roles masculinos, sino que se le es educada en eso. Pero bueno, poniéndonos... A cierto punto, antes creo yo que sí. Antes creo yo que sí tiene, que no era únicamente eso, no. Creo que simplemente también ya trae la mujer eso por selección natural. Pues, las mujeres que iban a cazar tal vez terminaban bajo tierra, mientras que los hombres eran más efectivos y las mujeres que preferían quedarse en casa, pues sobrevivieron, ¿no? Y es un comportamiento seleccionado, ¿no?
misma tesitura, un hombre tampoco nace diciendo tengo ganas de ser limpiador de cloacas o morir asfaltando una calle a 40 grados de temperatura o en plena ola de calor, o de tener un trabajo de riesgo limpiando cristales a 65 metros de altura. Tampoco nace diciendo ojalá que en algún momento en mi país haya un conflicto bélico, entonces me manden por la fuerza a morir, a ser carne de cañón, a ser tratado como un cuerpo desechable por haber nacido con pene. Entonces, hay un montón de situaciones en las que si estamos hablando de cuestiones laborales o de servicios. Sí, pero eso que acaba de decir creo que le funciona en contra, ¿no? Es decir, si un hombre tampoco quiere, pero resulta que la mayoría de hombres son los que terminan en eso, ¿por qué es? ¿Qué es lo que está forzando eso? ¿La sociedad? Quiere decir que no hay puramente un rol, ¿no? Quiere decir de que la sociedad es la que está guiando a que un hombre prefiera esto y una mujer prefiera lo otro. Si está diciendo que ninguno de los dos lo prefieren, entonces, ¿qué es lo que lo guía? O de obra pública en la que los hombres tampoco están eligiendo la realidad que les toca, y les toca porque les toca proveer, porque la realidad se impone, y más allá de que les toque proveer dentro de su propio círculo, de su propio núcleo, de su propia familia, les toca que alguien haga esos trabajos. Toca que alguien trabaje limpiando alcantarillas y limpiando cloacas, toca que alguien construya edificios, toca que alguien asfalte calles, y esos trabajos, los trabajos que son necesarios, peligrosos y penosos, siempre los terminan haciendo los hombres, trabajos que además son muy poco remunerados para los riesgos que implican. Entonces ahí es donde yo tengo un problema cuando se habla de... Sí, pero ella misma acaba de decir de que los hombres no es que adoren eso o que lo busquen. Entonces, ¿qué es lo que los lleva? Yo diría que es una cuestión práctica. El hombre es más fuerte y la mujer lo sabe y va a preferir que él vaya a hacer, si es el único trabajo que hay, que el hombre lo vaya a hacer. Va a ser más efectivo y también va a ser más fácil que lo contraten, ¿no? Si está compitiendo contra otros hombres que saben que son más fuertes y llega una mujer, probablemente no van a contratar a la mujer porque no es óptima para ese tipo de trabajo. Puede ser que haya una mujer que sí tenga mucha fuerza y si la contraten, también puede ser, ¿no? Pero en general, ¿no? Estamos hablando de generalidades, no de cuestiones específicas. Estamos hablando por qué la mayoría de hombres buscan esto. Si ella dice que el hombre no sueña con ser reclutado para la guerra o que no sueña con estos trabajos que son muy pesados, entonces quiere decir que no es el hombre el que los está escogiendo. Pero ¿qué es lo que está guiando a que el hombre escoja estos trabajos? Entonces, si no es que lo tienen de forma innata. Yo diría que es simplemente un rol un poco protectivo que se tiene. Prefiere el hombre que la mujer esté en la seguridad de la casa, o sea, por ejemplo, en los tiempos de antes, ¿no? Que esté en la seguridad de una cueva o de un hogar, mientras que él sale a arriesgarse porque es el más óptimo para ese tipo de trabajos, ¿no? Pero es una cuestión práctica, no es una cuestión de deseo, ¿no? El feminismo está buscando la igualdad porque, como decía Isa en el comienzo, todavía existe brecha salarial. ¿Estamos buscando la igualdad o estamos buscando aquellos beneficios que tienen que ver con las mujeres únicamente? Porque bueno, buscar la igualdad implicaría también entender que el hecho de que se tengan que asfaltar calles es un bien necesario, es algo que como civilización necesitamos todos, y sin embargo los únicos que están arriesgando la vida para hacerlo son los hombres, que cloacas necesitamos todos y que los únicos que se están encargando de limpiarlas y de construirlas son los hombres. Y ahí no existe un reclamo por parte del feminismo, dado que supuestamente, por lo menos en la teoría, debería perseguir la igualdad, y desde luego... Pero es que, ¿qué tipo de igualdad está persiguiendo si son roles que ella misma estaba diciendo que los hombres tampoco quieren, que solo los hacen porque, bueno, porque necesitan, y eso es todo? Yo lo veo un poco así, tal vez estoy errado, pero bueno, yo lo veo. Tengo una hija y yo sé que es muy preparada en matemáticas, por ejemplo, y me dice, no me dejaron entrar a la universidad a estudiar matemáticas porque soy mujer. Yo no voy a ir a pelearme con los de las cloacas de que también la tienen que dejar entrar ahí, cuando mi hija lo que quiere es entrar a estudiar matemáticas. Entonces, donde las mujeres quieren ir es donde va a luchar el movimiento feminista para que ingresen. No deberían tener que ir a pelear contra las cloacas para que las dejen estar ahí, o contra estos trabajos pesados, si la mayoría de mujeres no quieren esos trabajos, ni siquiera los hombres, según ella misma, ¿no? Entonces es un tipo de igualdad. Es decir, yo estoy en contra de que simplemente dejen entrar también a una mujer a estudiar a la Universidad de Matemáticas cuando perdió todos los exámenes, o que los exámenes de las mujeres sean más fáciles. En primer lugar, una mujer debería sentir bien insultante esto,
Y segundo, no genera mejores profesionales, ¿no? Al final de cuentas, la parte práctica de ser matemático está ahí, ¿no? Y lo único que lleva a esto es de que una mujer que no ganó los exámenes o tenga exámenes más sencillos, no logre lo mismo que el hombre que ganó los exámenes por mucho, ¿no? Que dejen entrar a las mujeres que ganaron los exámenes bien, que sacaron todo bien, y no que las dejen entrar solo por ser mujeres, ¿no? Ya sea al rol de trabajo o a estudiar eso en sí. En primer lugar, porque no creo que sea bueno sentirse que uno está, por ejemplo, en la universidad y ve a las otras personas que son mucho mejor que uno sin esforzarse en lo absoluto, ¿no? No creo que sea bueno. Creo que es bastante frustrante. Sí. Entonces, por ellas mismas, ¿no? Y por las personas también en general, decir, no, estoy en contra de que a cualquier hombre que no gane un examen o que no sea lo más apto para ese trabajo, lo dejen entrar solo porque sí, solo porque es mi amigo, solo porque yo no lo sé, ¿no? Por otras cosas que no sea que es lo más apto. Estoy incluso muy de acuerdo de que dejen entrar a una persona a un trabajo, aunque no sea exactamente la más apta, pero sea la persona con la cual hay mucha afinidad a la hora de trabajar, porque definitivamente un trabajo con personas afines es mucho más efectivo que si tenemos a una persona que tal vez es muy buena en lo suyo, pero es un asco relacionándose con todo lo demás. Genera un ambiente de trabajo muy tóxico y es muy problemático. Entonces estoy en contra de eso. A la mujer la dejan entrar porque puede o porque demostró que puede estar ahí y listo. Y al hombre no lo dejan entrar si no lo demuestra tampoco. Es así de simple, siento yo. Cuando se hace desde cualquier otro sector, siempre se señala de estar yendo en contra del feminismo, yendo en contra de las conquistas y derechos de las mujeres, o yendo en contra de lo que es la igualdad que propone el feminismo. Y estoy de acuerdo con vos en que esto también tiene que ver mucho con las imposiciones ligadas a los roles de género, que no con los roles de género en sí mismos. Porque así como si decimos que el feminismo está persiguiendo la igualdad, así como una mujer puede a lo mejor sentirse presionada en algún punto a que tiene que ejercer ciertos roles de cuidado de maternidad, aun cuando no existe hoy en día ningún obstáculo para que se dedique a cualquier otra cosa, e incluso me resulta casi como mujer insultante presuponer que toda decisión que tomamos siempre va a estar condicionada por alguna suerte de condicionamiento desde que nacemos a que tenemos que ser madres. Y sin embargo no se haga ningún esfuerzo similar en lo que refiere a aquellas tareas que están ejerciendo los hombres, porque básicamente no les queda otra. De hecho, si no, que se lo pregunten. Pero es porque no las quieren. No entiendo por qué tendrían que pelear por igualdad en sectores donde no quieren esa igualdad. O sea, no les importa esa igualdad. Repito, si una hija mía me dice que la despidieron por ser mujer de su trabajo soñado, que es elaborar programas, ¿no? Bases de datos, no voy a ir yo a reclamar o a hacer algo en contra de las personas que trabajan en las cloacas, ¿no? Decir, yo vengo por la igualdad de que mi hija pueda entrar aquí y decir, bueno, pero eso quiere decir que tengo que ir a decirles a los de las cloacas que también la dejen entrar. No, especialmente porque son trabajos que hasta ella misma está diciendo que ni siquiera los hombres queremos hacer. Yo no quiero hacer ese trabajo. Lo haría definitivamente. Y yo creo, estoy casi seguro, que si una mujer no le queda de otra, probablemente también lo haría. Si no tuviera una pareja que la ayudara o tal, ¿no? Porque repito que un hombre para esos trabajos es más óptimo, probablemente también lo haría. Y también estoy de acuerdo de que si hay mujeres que quieren esos trabajos, que no lo creo, pero si hubieran, que también el feminismo peleara porque estuvieran ahí. El problema es que se está peleando creo yo, que el feminismo, es decir, yo no estoy a favor del feminismo antes que salgan las personas en los comentarios diciendo que yo soy feminista. Yo no soy feminista, yo solo hablo las cosas tal y como creo que son, y si no son, hago otro video diciendo de cómo es que me equivoqué y cómo es que son. Pero yo no creo que tenga sentido que persigan lugares en los cuales las mujeres no quieren estar. No veo yo por qué. No veo por qué eso tiene que ver con igualdad. Es decir, la mujer simplemente lo que se debería de pelear es porque la mujer tenga el derecho a aplicar a esos puestos y que se le evalúe basado en sus capacidades y no en el hecho de ser mujer. Eso es todo. Si la mujer quiere aplicar a cloacas, hay que ir a pelear a las cloacas. Si la mujer quiere aplicar en puestos de programación, hay que ir a aplicar a los puestos de programación.
Si no está, si ninguna mujer está haciendo, le están cortando su aplicación en las cloacas porque nadie está aplicando, no hay nada que ir a pelear ahí. Es gastar recursos en lugares donde nadie está queriendo estar ahí. Y yo sé que se puede ver como que, entonces las mujeres quieren solo lo bueno, no, pero es que ni los hombres quieren los otros trabajos, ¿no? Repito, yo estoy seguro que si una mujer entre morirse de hambre por completo e ir a trabajar una cloaca, va a ir a trabajar una cloaca. Si no la dejan trabajar porque no es óptima, porque prefieren un hombre grande y robusto, pues es otra cosa, ¿no? Eso no es discriminación. Warren Farrell, que era director de la NAU, de la National Organization for Women en Estados Unidos, en la segunda ola del feminismo, cuando él se dedicaba a llevar los talleres y los cursos para hombres para concienciar de las problemáticas femeninas y de cómo se veían sometidas a las imposiciones de los roles de género, empezó a escuchar a los hombres y se dio cuenta de que los hombres tenían exactamente los mismos problemas, de que así como las mujeres a lo mejor no querían ser amas de casa o madres, muchos hombres tampoco tenían ganas de ser convertidos en cuerpos desechables y tener que ejercer los roles de proveedor. Y cuando él planteó esto en la NAU, le echaron. Entonces, no. Pero eso es lo que está diciendo la otra chica también, ¿no? De que no, el hombre no tiene por qué ser proveedor, ¿no? Es que ella está en contra de eso también, ¿no? Estar de acuerdo en que el feminismo persiga y entonces eso está un poco en contra de decir de que eso es un poco biológico. Yo no creo que no sea biológico. Hay un determinante biológico. Lo que no creo es que sea únicamente biológico. Lo social creo que refuerza muchas de esas cosas que podrían ser cambiables en algún punto, ¿no? Y que una de esas razones sea la brecha salarial. Chicas. Solo y espero que también mi contertulia me ayude un poco, porque sí quiero dejar algo en claro, que cuando hablamos de igualdad social, se habla desde una equidad legal. No, entiendo que biológicamente no somos iguales, pero no sé a qué se refieren ustedes con igualdad, porque si no conocemos desde un marco jurídico y desde un marco social qué es una igualdad social y qué es una equidad legal, pues entonces caemos en esto. Ahora, estoy de acuerdo en que la mayoría de estos trabajos son ejecutados por hombres, pero instrumentalizarlo para decir, es que la igualdad sería que las mujeres también vayan a esos trabajos. No, es que nadie dijo eso, ¿eh? Pero es que, o sea, lo que estoy queriendo decir es que no podemos decir que el feminismo persigue la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres cuando en el plano de la realidad por la mitad de la ecuación no se está hablando. No, esto no creo que se siga. El feminismo persigue igualdad en derechos y oportunidades. Si nadie está buscando derechos y oportunidades en un lado, ¿por qué van a gastar recursos las organizaciones en ir a buscar de igualdad de oportunidades? Legalmente tiene que estar establecido que la mujer puede aplicar al trabajo de cloaca, y legalmente también tiene que estar establecido que el contratante decide quién es la persona más óptima. Y lo que se espera a nivel social del contratista o contratante, que no sé si estoy usando las palabras correctas, pero es que sea justo, que no la contrate si es que no llena los requisitos, o que la contrate si los llena, que no le diga que no está contratada por ser mujer únicamente. Pero ella está hablando de que a nivel legal se busque esta igualdad, y yo me imagino que eso es lo que todos queremos, ¿no? Que una mujer pueda aplicar a donde se le dé la gana y ya está. Que la evalúen basado en sus capacidades y no en el hecho de ser mujer. Ese es el tipo de igualdad. No es pensar, tienen que ir a decir, tienen que haber cuotas también en las cloacas. Yo también estoy en contra de las cuotas, y eso es a lo que se refiere, no recuerdo el nombre de ella, pero la chica de la derecha, sí, yo también estoy en contra de eso, y no creo que se solucione. ¿Qué pasó aquí? Bueno, hubo un pequeño corte ahí. Vamos a ver si logro recuperar en qué estaba hablando. Pero si me dejas terminar, por favor. Sí, por era favor, una corrección. Cuando en el plano de la realidad por la mitad de la ecuación no se está hablando. Pero si me dejas terminar, por favor. Caemos en esto. Ahora, estoy de acuerdo en que la mayoría de estos trabajos son ejecutados por hombres, pero instrumentalizarlo para decir, es que la igualdad sería que las mujeres también vayan a esos trabajos. No, es que nadie dijo eso, ¿eh? Pero es que, o sea, lo que estoy queriendo decir es que no podemos decir que el feminismo persigue la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres cuando en el plano de la realidad por la mitad de la ecuación no se está hablando.
Pero ¿a qué se refiere con por la mitad? ¿Que por los hombres no se está hablando? ¿Que no se está pidiendo que los hombres trabajen menos en eso donde no quieren trabajar? ¿A eso se refiere? Em, pero no entiendo por qué tendrían que abogar por eso. Es decir, entiendo que tengan que abogar porque tengan una como seguridad en el trabajo y todas esas cuestiones. Sí, sí, definitivamente sí. Pero no respecto a igualdad de oportunidad, ¿no? Es decir, lo único que tendría que abogar algún movimiento feminista es que si una mujer quiere el trabajo de limpiar una cloaca, que pueda optar por ese trabajo de limpiar una cloaca. A mi punto de vista, eso es todo. Sí, si hubieran desigualdades, por ejemplo, está una mujer trabajando en la cloaca y el hombre trabajando en la cloaca, pero a la mujer se le quiere pagar lo mismo trabajando menos o darle más comodidades y pagarle más, entonces sí, el movimiento feminista tendría que ir y abogar por los hombres porque que se les está pagando menos o se les está dando menos preferencia, digámoslo así, solo por ser hombres. En ese caso sí, no sé si se refiere a eso, pero si solo es por oportunidades, si ninguna mujer quiere ir a trabajar a las cloacas y ella misma está aceptando, y yo también, que ningún hombre tampoco quiere trabajar en las cloacas y aceptaría de que una mujer que necesita trabajar en las cloacas lo haría por necesidad igual que un hombre, es decir, por necesidad práctica, entonces no veo por qué un movimiento feminista tendría que ir a hablar por porque haya representación femenina en las cloacas. Si se habla desde las cuotas, sí, yo también estoy en contra. Pero eso creo que estoy en contra y no tiene nada que ver con que las mujeres vayan a pedir cuotas a las cloacas. Creo que no se pueden pedir cuotas. Lo único que se puede pedir es que tengan la misma oportunidad de aplicar y que al evaluar si son aptos para el trabajo o no, sea independiente de si son hombres o mujeres. Se toma en cuenta únicamente la capacidad que se ve que tiene la persona. Eso es la cuestión. Yo estoy en contra de las cuotas y no creo que utilizarlas para decir que tienen que pedir cuotas de hombre eh, funcione. Yo creo que no deberían haber ningún tipo de cuotas. No deberían introducirte a un trabajo solo porque sos del sexo opuesto. Entiendo que te introduzcan si hay dos personas que están calificando y, y hay más representación de un sexo que de otro y las calificaciones sean iguales entre las dos personas, entonces optar únicamente por el sexo, ¿no? Simplemente porque hay menos representación. También lo entiendo y estoy un poco de acuerdo con eso. Eh, pero no simplemente que tengan que haber 50-50, ¿no? Si hay 80 hombres trabajando y solo 2 mujeres trabajando y entran 2 nuevos currículums y el hombre es más apto, tienen que contratar al hombre. No pueden contratar a la mujer solo por ser mujer. Es una forma de discriminación también, ¿no? Pero si me dejas terminar, por favor. Sí, Sí, por era favor, una no la corrección no. porque Vale, no, simplemente... pero es verdad que hay que dejarla terminar. Apúntatelo Sí. y se lo contestas luego, no las interrumpamos a las chicas porque si no va a ser complicado. Ahí, disculpas, Guasi. Vale, de todas maneras, el mismo hecho de decir, ¿no? Los hombres están mayoritariamente en estos trabajos. Sí, estoy de acuerdo, pero no es desde un reduccionismo social de decir, pero es que no creo que todos estos hombres digan voluntariamente, a mí me gusta, sino que se debe a una complejidad de combinación de factores sociales, culturales, económicos, en donde incluso sí entra el tema de los roles de género, porque Para mí es cuestión práctica. Un hombre es más apto para ese trabajo y el hombre va a preferir que la mujer que es menos apta en trabajos de fuerza, ¿no? No aplique porque es más probable que no la acepten por esa razón y entonces se aseguran mejor tener un ingreso si el hombre es el que siempre aplica a ese tipo de trabajos. Solo en ese tipo de trabajos. En los otros no veo por qué se dé esta situación. No hay una cuestión práctica, ¿no? Es decir, si la mujer tiene el mismo currículum que el hombre y van a la misma posición, puede ser uno o el otro independientemente de si son hombre o mujer, ¿no? ser incluso una falacia de totalización hacia los hombres, y esto no es para insultarlos, pero hay incluso una mayoría de hombres que mencionan, prefiero que los hombres estén en estos trabajos a que las mujeres lo estén porque no están hechas para estos trabajos. Ahora, es importante también entender que instrumentalizar los riesgos de estos trabajos para decir Sí, pero obviamente eso es general, no es específico. Si una persona ve un currículum de una mujer que es apta, no puede decir, bueno, pero como en general las mujeres no son aptas, no te voy a contratar. Eso está mal. Eso es discriminación.
la tienen que contratar si es apta para el trabajo o si es la más apta para el trabajo de entre un mar de currículums donde hay otros hombres, independientemente de que sea mujer o que en general las mujeres no sean eficientes en este tipo de trabajos. Si ella demuestra que sí lo es en su currículum, que tiene las aptitudes para lograr el trabajo, a ella la que tienen que contratar, independientemente de que en general hayan estudios donde a las mujeres no sean tan aptas para estos trabajos. Si los estudios muestran que mujeres y hombres con iguales aptitudes de currículums tienden a ser menos eficientes en estos trabajos, entonces también estoy de acuerdo que no contraten a la mujer, pero no es una cuestión del simple hecho de ser mujer. Es porque obviamente hay estudios que muestran que si se contrata, que habrían estudios, no estoy diciendo que hay, solo que si hubieran estudios, sería más razonable, basado en probabilidad, contratar a un hombre que a una mujer. Y viceversa, ¿no? Si se mostrara al revés, de que las mujeres con mismo currículum que un hombre se desempeñan mejor en ciertos trabajos, también estoy completamente de acuerdo que contraten a la mujer, por decirlo de esa forma, por el hecho de ser mujer, porque es ese atributo, digamos, ese parámetro de ser mujer parece ser una buena parece funcionar para predecir si va a ser más eficiente en el trabajo o no. Yo no creo que esto sea el caso, solo me refiero a que si existiera esa situación, también creo que se podría, dentro de dos currículums que son idénticos, preferir uno al otro en base a pura probabilidad. Las mujeres tienen que estar ahí pidiendo precisamente estar en esos trabajos, tampoco es la lucha. La lucha sería buscar procesos de seguridad, ingeniería laboral, salud ocupacional o algo para reducir los riesgos en estos trabajos en donde los hombres también tienen una tasa de mortalidad alta y también entiendo que los ingresos pueden llegar a ser menores. Sin embargo, no es justamente el tema de decir, bueno, es que eso no es una igualdad porque no se está viendo por ellos. Y es que estoy de acuerdo en que el feminismo se centra precisamente en su sujeto político, que es la mujer, pero eso no quiere decir, no quiere decir que se está discriminando al otro sector, que es los hombres. Generalmente, no, yo, por ejemplo, no puedo hablar por las desigualdades totales de los hombres porque yo puedo apoyar esos procesos. Pero la pelea, a ver, entiendo que el sujeto político sea la mujer, pero solo puede ser la mujer si es la que está en desigualdad, porque lo que busca o la idea del feminismo es la igualdad, ¿no? Entonces no debería ser el sujeto político de forma indeterminada, de que soy feminista y por ende ya voy, y mi sujeto político es la mujer. No, mi sujeto político de la mujer es ahorita porque es la que está en desigualdad, o es el hombre porque es el que está en desigualdad, o en esta situación es la mujer porque aquí hay desigualdad y en esta situación es el hombre porque aquí hay desigualdad. No por de facto ella es la mujer, porque el feminismo no es puramente a la mujer. Es decir, si vamos con la definición de que es un movimiento que busca la igualdad, ¿no? Si vamos con esa definición, entonces no puede ser de facto su sujeto político la mujer de lucha, pero yo no puedo ser la cara de esa lucha, porque quien vive esas desigualdades son ellos, y ellos son quienes tienen que dar visibilidad a sus procesos de desigualdad y decir, ok, nosotros estamos en sectores laborales de riesgo. Sí y no. A ver, el hombre tiene que ser el que visibiliza la desigualdad que hay entre mujeres y hombres. Sí, pero es que muchas mujeres, bueno, no sé si muchas, pero hay mujeres que luchan por desigualdades que ellas tampoco viven. Ellas solo están luchando porque se han dado cuenta o creen que hay una desigualdad en ciertos sectores porque alguien les dijo o vieron alguna estadística, ¿no? No porque directamente les esté pasando a ellas. No todas las mujeres que están hablando la diferencia de salarios es porque tienen una diferencia de salarios. Entonces, si no, sería muy fácil de comprobar diferencias de salarios en mismos trabajos con mismas aptitudes. Y no digo que no haya un muy pequeño porcentaje que es debido a algún tipo de desigualdad por sexismo, sí, o dentro de los porcentajes siempre hay un muy pequeño porcentaje que no es explicable por los otros parámetros y ese se le asigna automáticamente que es por sexismo. Puede ser que no lo sea, ¿no? Pero se le asigna así, porque teóricamente no queda otro, pero podría ser que no sea el caso, ¿no? Pero por eso estoy en contra. Cuando alguien va a hablar contra la desigualdad, no tiene que haber estado viviendo esa desigualdad, pudo haberla observado nada más y hablar en contra de ella. ¿Por qué? Porque todos entendemos qué es la desigualdad, ¿no? Todos hemos sufrido algún momento, aunque sea
que hablemos, por ejemplo, dos hombres y yo sentí que yo era más preparado que el otro y lo escogieron a él. Ese es un tipo de desigualdad también que todos sufrimos, que puede decirme una mujer que yo no voy a saber qué se siente exactamente su desigualdad. Puede ser, pero yo puedo empatizar completamente y entender qué se siente que hay un tipo de desigualdad. Esto es como decir, si a mí me duele una mano y le digo a una persona que nació sin manos, hey, nunca vas a saber qué se siente que te duele una mano, es cierto, pero sí puede entender qué significa el dolor, ¿no? Y a través de eso, como empatizar o ponerse en mi posición, no exactamente saber con precisión qué es lo que significa que te duela una mano, pero sí entender qué es el dolor. Hay que buscar cuando se discute algo de este tipo y se quiere involucrar a otro grupo que no tiene ese accidente, ¿no? Como es tener una mano o no tener una mano, tener un sexo o no tener un sexo, no se aboga por lo que es desigual, porque eso genera la desigualdad en sí. Se aboga por aquello que es similar o idéntico. Por ejemplo, el dolor es idéntico. El dolor, todos podemos experimentar dolor, independientemente de que el mío sea en una mano y el de la otra persona no puede sentir el dolor en la mano porque no tiene manos. Puedes saber qué se siente que te duela algo. De esa misma forma, un hombre puede saber qué se siente que haya algún tipo de desigualdad, que no haya un tipo de justicia a la hora de aplicar a un trabajo o lo que sea y que no te acepten o que a otro que está trabajando menos le den ¿no? el race, ¿no? Y a ti no. Todos los hombres podemos saber qué significa eso. Y es esa parte en la que hay que enfocarse, en las cosas que son iguales, no en las cosas que son diferentes, porque eso ya de por sí genera desigualdad. O sea, ¿debido a qué? ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué estamos ahí? ¿Es por voluntariedad? No, es por una necesidad económica que tienen mayoritariamente también en la sociedad. Y el mismo hecho de decir es que les toca ser proveedores, no les toca ser proveedores. O sea, ¿por qué un hombre tiene que ser proveedor desde un rol de género? ¿Por qué un hombre tendría que tener ese peso cuando se supone que en una relación las personas que están en esa relación deberían estar aportando económicamente, no solamente el hombre? Este es un peso muy fuerte para él, porque si un hombre no cumple con esa expectativa social, entonces puede pasar por situaciones psicológicas de depresión, no sé, otros procesos psicológicos. Entonces, tampoco es como instrumento. Ajá. Yo lo que te iba a decir, yo quiero hacer una pequeña frase breve y es la siguiente. Si los hombres nos ponemos a mirar la voluntariedad de nuestras acciones y los hombres nos empezamos a preguntar cómo nos sentimos y en base a nuestros sentimientos actuamos o dejamos de actuar, literalmente el mundo colapsaría en cosa de una semana. Un hombre, por norma general, no piensa en cómo me siento hoy para ir a la obra, simplemente va y lo hace, y eso es lo que mantiene al mundo funcionando. Pero no piensa cómo se siente para ir a la obra en el sentido de ¿será que tengo ganas o será que no tengo ganas? Pero sí en lo que se sentiría si no va, ¿no? Es decir, como no voy a tener que comer, entonces voy a ir. Obviamente sí pensamos en lo que sentimos. Decir eso que somos puro acto, como un robot que solo se levanta y hace algo, no, eso es tonto. Entonces, pedirle al hombre que se encuentre con estos procesos de juzgar la voluntariedad de sus acciones es literalmente decirle al mundo que colapse. Nosotros no nos... No, esto no es cierto. Esto no es cierto. Esto es algo súper romántico que está tratando de decir, pero no tiene nada que ver. No movemos por los sentimientos, nosotros nos movemos por la acción y la acción es lo que mueve el mundo. Así... La acción es lo que mueve el mundo, pero sí nos movemos por sentimientos. Es que no son dos cuestiones aisladas, ¿no? Lo que sentís y lo que escoges hacer van un poco de la mano. Lo que no deberías hacer es escoger solo porque sentís y no puedes escoger sin sentir. Eso es así. Está relacionado cómo tomas decisiones con lo que sentís. Ya sea que sean diferentes formas de sentir, de que una mujer, no sé, no tengo ni idea qué es lo que siente la mujer o qué es lo que piensa o siente antes de hacer algo, pero que uno se levante y diga, tengo que hacer esto porque no quiero que me despidan y no tener que comer, o hay ciertos lujos que me estoy dando con este trabajo que me agradan y quiero mantener, pero siempre es una cuestión de que uno siente algo, ¿no? Uno no trabaja, uno no es una acción y una reacción, ¿no? Hay un tipo de sensación también. Gracias a esos hombres que no se plantean estos procesos que tú me estás narrando a día de hoy, es que podemos estar hablando a través de esta tecnología también creada por hombres en general. Sí, pero la tecnología creada, como dije antes, es
porque no queremos hacer el trabajo, queremos que sea mucho más sencillo y no sea tan pesado. Y eventualmente, entre más sencillo y menos pesado sea, pues más mujeres pueden incorporarse en trabajos que antes que solo las mujeres por fuerza podían hacer. A que no se cuestiona precisamente este tipo de estructura es que la mortalidad en trabajos de riesgo en hombres es altísima. Entonces, no estoy diciendo que los hombres se tengan que cuestionar, porque nadie trabaja por voluntad. O sea, si Eso alguien es un buen trabaja por... punto. Nadie trabaja por... Yo como abolicionista incluso estoy en contra del tema del trabajo, de decir, es que hay trabajos más dignos que otros, porque en todo trabajo existe algún proceso de discriminación, pero yo no estoy hablando de eso, sino que un hombre, cuando está en estos trabajos, precisamente es por la estructura social y la expectativa que se le coloca y por la necesidad que se le tiene. Un hombre que tiene que ser... Sí, pero también es por práctica. Es decir, vámonos un poco a cuestiones evolutivas, ¿no? Cuando un hombre, ¿quién salía a cazar? ¿Quién era más apto para salir a cazar? ¿Era el hombre o la mujer? ¿O era el hombre? La mujer era mejor para, ¿cómo se dice? Buscar comida, frutos y todas estas cuestiones. Y lo hacía, bueno, no sé si era mejor, pero lo podían hacer, ¿no? Y el hombre era el más apto para ir a cazar y salir a cazar. Y desde ahí puede ser que se haya impuesto socialmente o haya ido evolucionando socialmente a que el hombre salga, aunque yo creo que si no estoy mal en algunas sociedades vikingas, si no estoy mal, eh, hacer trabajos hacer solo trabajos de ir a cazar o de campo era lo que se veía como un trabajo de hombre y hacer trabajos de oficina como... Y hacer trabajos de oficina era visto como de mujer, si no estoy mal. O de hogar, ¿no? Es decir, trabajo de oficina es como una forma de trabajo de hogar, ¿no? Estaba uno seguro en una casa, mientras que el hombre era el que tenía que ir a cultivar y todo esto, ¿no? Y independientemente de si es estudiado o no es estudiado, escogerá un trabajo para ser ese proveedor Pero, que dentro de la Wasi, sociedad busca esa expectativa. Guasi Isa, yo voy a intervenir. Esto os lo comento porque quiero que haya un pequeño entendimiento. Yo os voy a plantear el génesis y el origen de por qué el hombre es el proveedor. Esto viene de una estructura de poder sin ningún tipo de base A ver, pero proveedor, puramente proveedor, no es que el hombre siempre haya sido. La mujer también ayudaba mucho a juntar frutos y todo lo demás, ¿no? Es decir, no era que solo el hombre proveyera, la mujer también siempre a lo largo de la historia ha proveído, eh, solo que de diferentes formas, ¿no? A lo que yo me refiero es salir a hacer esos trabajos que es como salir de casa y los trabajos que son como en casa, ¿no? O cerca de casa, ¿no? Como ir a juntar frutos o lo que sea. lógica, o tiene que ver con que la mayoría de trabajos hasta hace 2 telediarios eran trabajos de una carga física enorme y de un riesgo gigantesco y que la mujer por el embarazo no debía desarrollar por el bien de las futuras generaciones gracias a las cuales hoy estamos aquí. Esa es una, pero no todas las mujeres estaban embarazadas al mismo tiempo. Habían otras mujeres que mientras unas estaban embarazadas, por ejemplo, la mamá de la abuela y todo eso, seguían trabajando, ¿no? Puramente la mujer que está embarazada obviamente no podía, o la mujer que acababa de dar a luz tampoco podía. Eso sí es cierto, pero no quiere decir que por eso solo el hombre saliera a proveer, sino que, bueno, sí, una buena cantidad de mujeres que estaban embarazadas pues ya no podían proveer, pero había una cantidad que siempre estaban buscando qué comer. Siempre ha sido una forma de trabajo conjunto, ¿no? Nunca ha sido puramente solo hombres trabajando. Es decir, si lo miramos como completamente a lo largo de la historia, siempre se va a encontrar una mujer proveyendo de cierta forma. Nano Banana Pro is now on Artlist. Get it right alongside all the top models with any annual. El rol del hombre como proveedor combina muchos factores históricos, sociales y culturales. Y no necesariamente... Y biológicos. Es que ese pequeño biológico se nos olvida siempre hablando de estos temas. O sea, lo biológico no puede... ¿Qué precede? ¿Qué viene primero? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Cuando tú te refieres a biológico... El huevo.
¿Cómo haces el nexo lógico a decir, ok, el hombre es el proveedor? ¿Quieres responder tú o respondo? Sí. Bueno, Sí, si quiere Vero, ver. ¿quieres decir algo? Yo antes de contestar esa cuestión tengo una pregunta. O sea, si vosotros como feministas estáis rechazando el rol social impuesto a la mujer como la persona que se tiene que quedar en casa, tal, ¿por qué no rechazáis tampoco el rol social que le estáis dando a un hombre como yo que sé, como proveedor, como soldado, como tal? O sea, ¿por qué os paráis en una cuestión de roles y estáis rechazándolo en un lado y no en el otro? Ella lo está rechazando. Ella ha sido. O sea, yo entiendo que corrígeme si me equivoco, ¿no? Que está en contra, Claro, pero su sujeto político, como ella es feminista, y el sujeto político del feminismo es la mujer. O sea, ahí podemos estar de acuerdo. De ahí yo partía en que el feminismo no busca la igualdad de derechos y oportunidades cuando el sujeto político es solo la mujer, porque entonces nos falta la mitad de la ecuación. Claro. Ahora bien, con el tema de el componente. Sí, y no necesariamente. A ver, si hay desigualdad, busca solo la igualdad de las mujeres, siempre se buscaría algún tipo de igualdad, independientemente que el sujeto político sea la mujer. Siempre en esas circunstancias donde la mujer está en desigualdad, pues va a buscar la igualdad. A ver, aquí es confundir con que busque la igualdad total a que busque la igualdad, obviamente, de su sujeto político, ¿no? No se puede decir que no busca la igualdad porque no busca la igualdad total cuando busca la igualdad de su sujeto político. Yo no creo que la mayoría de movimientos feministas busquen puramente la igualdad de su sujeto político, sino hay muchos que son simplemente tener más y cada vez más. Biológico, yo siempre digo que acá no tenemos que faltar en entender todo desde el punto de vista meramente biologicista o meramente constructivista, porque esto realmente no somos tábulas rasas, o sea, aunque la cultura ya ha podido influir en ciertos aspectos, no somos tábulas rasas. Entonces, así como si queremos entendernos como seres sociales, también tenemos que entendernos antes como animales. Entonces, cuando nos vamos a por qué se dan ciertas circunstancias, tiene mucho que ver con lo que dice Jota, desde el punto de vista en que las mujeres marcan el techo de reproducción. Entonces, al marcar el techo de reproducción... Para entendernos como sociales, ¿tenemos que entendernos como animales? No, yo creo que no. Creo que para entender de dónde vienen ciertos comportamientos, sí, pero no necesariamente para empezar desde esos comportamientos, ¿no? Esto es como confundir de que para entender la evolución hay que entender cómo inició la vida. No es necesario. Ante una situación de riesgo siempre se prioriza que los riesgos físicos no los sufran las mujeres, porque aun cuando, te lo pongo en el ejemplo de la guerra de la Triple Alianza, el 70% de los hombres paraguayos murieron. Entonces, mientras que un hombre puede engendrar muchísimos bebés al año, una mujer solo puede hacerlo con 1, 2 si tiene mellizos, 3 si tiene trillizos, y así podemos seguir. Pero la limitación es mucho mayor. Entonces vos me podrás decir, bueno, hoy esto no tiene tanto sentido. No, claro. Pero, como digo, no somos tábulas rasas y venimos de una evolución, de una cuestión que tiene mucho que ver con la selección sexual de Darwin, con la teoría de la inversión parental de Trivers. Podríamos hablar también de cómo surgen estas cuestiones, ¿no? Desde que si nosotros nos ponemos a observar civilizaciones que no han tenido contacto entre ellas a lo largo de toda la historia, todas tienen comportamientos similares, donde el tipo de trabajos más riesgosos siempre los ocuparon los hombres, y a las mujeres se las protegió también por el hecho de que, y esto lo dice también Gerda Lerner, autora, historiadora feminista, en su libro La creación del patriarcado, donde da la explicación de cuáles serían presuntamente los orígenes de los roles de género, y explica los orígenes de los roles de género a través de que los bebés humanos nacemos prematuros. Al nacer prematuros, por el hecho de que al momento en el que pasamos a ser bípedos, las caderas se estrecharon y por tanto el bebé tenía que ser dado a luz antes que el resto de mamíferos que conocemos, ¿no? Y el hecho de que también nuestro cerebro se ha desarrollado es más grande y también era una complicación a la hora de dar a luz. Entonces, un bebé prematuro humano requiere más cuidados y siempre va a ser preferible que quien ofrezca esos cuidados sea la mujer, porque primero sí o sí está presente en el momento en el que se da a luz, y en el segundo lugar porque lleva la comida consigo. Entonces hay un montón de factores, un montón de razones por las cuales, si nos vamos a los orígenes de nuestra especie, podemos explicar esta división de roles, esta división de tareas entre hombres y mujeres, que no se han erradicado, sino que se han ido modificando a lo largo del tiempo. Las mujeres seguimos teniendo el rol de dar a luz y dar esos cuidados primarios cuando ese bebé
prematuro, se da a luz y los hombres empiezan a proveer desde ese punto de vista. Ahora, roles de género que hoy podríamos decir son elecciones, hoy podemos elegir si ser madres o no ser madres, podemos entablar una relación de pareja donde conversemos con nuestra pareja y un hombre le pueda decir a su mujer, no, mira, es que yo no me quiero ver convertido en un cajero automático con patas y me gustaría que se pudieran dividir estos roles. Eso es exactamente la discusión de la que hablaba antes, que Warren Farrell quiso dar en la National Organization for Women, la mayor organización feminista del mundo, ya desde la segunda ola, incluso hasta el presente. Y lo que le dijeron es, a grandes rasgos, hablando mal y pronto, que no, que ese no era el lugar, precisamente por lo que decíamos antes, porque el feminismo no busca la igualdad de derechos y oportunidades, sino que tiene como sujeto político únicamente el feminismo. ¿Cómo podemos perseguir la igualdad de derechos y oportunidades cuando estamos excluyendo a la mitad de la ecuación? No se puede ser, no se puede buscar. No, yo creo que esto no es necesariamente verdad. Perseguir, a ver, esto es como decir de que yo no persigo la salud porque me dedico a investigar sobre cáncer de seno. Si yo de verdad me importara la salud, tendría que investigar sobre todos los tipos de cánceres y todos los tipos de enfermedades que existen. De lo contrario, no estoy investigando sobre la salud. No, eso no es cierto. Es decir, si la mujer, si los movimientos feministas estuvieran buscando erradicar desigualdades hacia la mujer en lugares donde hay desigualdades, estaría buscando la igualdad independientemente de que no la busque en los lugares donde el hombre es el que es desigual. Quiere decir que no está, que la idea es la igualdad general, sí, pero que se está enfocando en una parte específica. Y eso no quiere decir que no busque la igualdad. Igualdad es una postura que excluye. Chicas, Bueno, o sea, quisiera que también mi amiga. Sí, pero como dije, o sea, sí puede ser que de una postura que excluye, pero no que excluya de forma por desigualdad, sino por o preferencia o por sectorizar, ¿no? Es decir, repito, yo puedo estar buscando la salud, es decir, que ese sea mi fin y lo que voy a hacer es investigar o una organización completa que se dedique a investigar específicamente un tipo de cáncer de seno. No quiere decir que no esté persiguiendo la salud en general, solo porque no me dedico también a los otros, ¿no? Eso no es cierto. Ayude, pero sí quiero dejar en claro que yo sí rechazo los roles de género también impuestos al hombre. Yo no estoy de acuerdo en que el hombre sea el proveedor, en que el hombre tenga que ser el fuerte, no sé qué, porque pone un peso en el hombre que es desigual para muchos e incluso puede generar procesos de depresión. En caso por eso vemos que las cifras mayoritariamente de perdón, ¿sí puedo decir la palabra? ¿el qué? De suicidio, ¿sí puedo decir? Ah, bueno, oye, pues gracias, te agradezco la consideración. Intentamos decir quitarse la vida o algo de eso. Son palabras un poco unadas en YouTube. Te agradezco la consideración, de verdad. Vale. Por eso vemos que mayoritariamente las cifras y estadísticas más altas de quitarse la vida o quitarse la suscripción de la vida, precisamente es en hombres. Y esto es un problema en sociedad que deberíamos atender, incluso como sociedad, pero también incluso desde los hombres. Ahora no sé si mi compañera también quisiera decir algo. Sí, se hablaron un montón de temas. Primeramente, el feminismo justamente... Ella está ahí como cuando uno está en una reunión de trabajo, ¿no? Solo sale que está ahí, pero no se involucra para nada. Tal vez fue al baño o algo así, ¿no? No quiere que esos roles sean asignados por género, ¿no? Como planteó por un lado J, esto de limpiar cloacas o no, también es... A ver, yo estoy en contra de la imposición de roles. No estoy ni a favor ni en contra de los roles en sí. Si por lo general un hombre prefiere ciertos roles y la mujer otros roles, pues que así sea, ¿no? Eso está bien. Que le impongan a un hombre que tenga que tener ciertos roles, estoy en contra. Si puramente las circunstancias se lo imponen, es decir, hay un trabajo en el cual es más probable que a él le den el trabajo que a la mujer, porque es un trabajo de fuerza y la mujer es pequeña y él es grande, pues no estoy ni en contra ni a favor de eso, ¿no? Si quieren obtener el trabajo para tener que comer, pues que apliquen y si no, pues no.
elección, así como Valen dijo que es nuestra elección como cuerpo gestante ser madre o no. Bueno, Jota también puede elegir si limpiar cloacas o no, si no estaría rozando la esclavitud, Jota. Después, Sí. por otro lado, nosotras también, ¿no? Este rol de género, estos roles asignados por género, es también lo que los corrompe desde el patriarcado. Por eso el patriarcado también afecta a los hombres de forma negativa. Por otro lado, ella nombró, esto del hombre proveedor no es solamente una cuestión de dinero. Ser proveedor no se limita solo al dinero, ¿no? También habla de la seguridad, habla del apoyo emocional, habla del respeto. No es solo que el hombre vaya a pagar cuentas, ¿sí? Un hombre proveedor también asume responsabilidades de que nos sintamos seguras en un hogar, apoyadas y apreciadas, como suele ser en la mayoría de las veces el rol de la mujer en las casas. Ahora, fíjate que Valen nombra la batalla de la Triple Alianza y deja fuera a todas las mujeres latinoamericanas luchadoras. Qué pena, Valen, porque en nuestro país tenés muchas para hablar. Tenés a Juana Zurduy, tenés a Rigoberta, tenés muchísimas mujeres que no solo murieron en el territorio, lo que se llaman las mujeres de los Andes, ¿no? Tantas de ellas no solo murieron en el territorio luchando, eligieron ir a la lucha por nuestra independencia en la Argentina y en todo el territorio sudamericano, sino que fueron abusadas más de una vez. Más de una vez fueron abusadas y mataron a sus propios hijos, ¿no? Entonces, si por favor no podemos dejar a estas mujerazas de la patria afuera, sería bueno, ¿no? No, Vale. precioso. Me encanta Yo- que se las mencione, sí. Sí. Por supuesto, cualquier persona, para mí, cualquier persona que haya dado la vida por su causa me parece algo súper admirable, sobre todo cuando es voluntario y no cuando es forzado, como los tipos que están mandando ahora a morir a Ucrania. Pero eso al margen. Te puse el ejemplo de la guerra de Yo creo que el ejemplo de que las mujeres es una generalización, no una totalidad, no sé cómo se dice, no es una expresión de que ese es el total que siempre ocurre, sino de que en general es lo que se espera. Alianza, por el hecho de que el 70% de los hombres murieron y aún así la población paraguaya continuó precisamente porque esos pocos hombres que sobrevivieron fueron capaces de sacar adelante a la población. Era un único ejemplo para ilustrar cómo la capacidad reproductiva se sostiene gracias a que la mujer marca el techo reproductivo y que por eso se protege la vida de las mujeres por encima de la vida de los hombres. Sí, yo lo que quería decir es que por alusiones tú me has dicho que yo puedo elegir qué trabajo desarrollar, qué carrera estudiar y de hecho gracias a esas elecciones hoy estoy aquí hablando contigo y no trabajando como obrero en campos de golf o incluso como asistente o como superintendente en campos de golf. Son mis elecciones lo que me han traído aquí. Lo que yo no puedo elegir es decidir no ayudar a mi país en caso de que lo necesite en un conflicto. Vosotras sí. Y eso ha sido así históricamente. Mi problema con el feminismo no es que haya roles, yo creo que hay roles, ha habido roles siempre y creo que siempre los habrán porque creo que hay un cableado hormonal y neuroquímico que hace que nuestras decisiones tengan ciertos tintes y ciertos comportamientos sexistas. Creo que la naturaleza es sexista per se, pero lo que sí que digo es que el feminismo tiene un relato en el cual pone al hombre en una posición de... No, a ver, yo creo que si se da un tipo de desigualdad basado en la naturaleza de las personas, no puede llamarse discriminación. O sea, no es que yo sea el que discrimine a alguien, sino que si esa persona no puede hacer ese trabajo, pues así es y ya está. La discriminación ocurre cuando la persona sí puede y yo digo que no. ¿No? Es decir, cuando yo me baso en algo que es falso, pero si me baso en algo que es real, no creo que se le pueda llamar discriminación. Presión y como muy bien ha dicho Valen, eso es obviar la mitad de la ecuación. Eso es poner una lupa gigantesca en todo lo que ha sufrido la mujer históricamente y el hombre, como es opresor, no ha sufrido nada. Y si ha sufrido, se lo achacamos a las mismas causas por las cuales ha sufrido la mujer, que es por el patriarcado y por el machismo también. Es muy reduccionista, es incluso insultante para los hombres que están ahora mismo en Ucrania peleando, para los hombres que han sufrido un montón de abusos sexuales a lo largo de la historia en las guerras también. Me parece que es un relato que parte de premisas que son falsas.
Por eso tengo un conflicto con el feminismo, no porque lo que hayáis dicho aquí concretamente me parezca bien o me parezca mal. Me parece que se parten de bases que no son ciertas. Me parece que el génesis, la raíz del feminismo, que es hombre opresor, mujer oprimida, no tiene fundamento ni resiste ningún análisis histórico, antropológico y que sea serio. Yo creo que respecto a forzar roles, sí. Y es decir, de decir, no puedes hacer esto porque sos mujer y vos sí podés hacer esto porque sos hombre, sí. Y viceversa también, había muchos roles que eran al revés, ¿no? Si se refiere a eso, de que no es exclusivamente de las mujeres, que hubo también limitaciones basadas en el sexo al que pertenecía la persona. En el caso de ser hombre, sí, también. Por decirlo de alguna forma, porque sos hombre no puedes jugar Barbies, ¿no? Claro que eso si querés jugar Barbies y sos hombre, hacelo, ¿no? En ese sentido también hubo un tipo de discriminación, un tipo de sexismo en general, ¿no? ¿Quién lo sufrió más? No lo sé, no lo sé. Creo que ambos lados sufrieron algún tipo de sexismo. No creo que la cuestión de la guerra sea a favor de que los hombres sufrieron sexismo o algún tipo de discriminación. O sea, depende de cómo se vea. Si se piensa de que si estás en una sociedad donde se piensa que el hombre es superior porque sí, porque es hombre, entonces en una guerra, ¿quién vas a querer que te esté defendiendo? ¿A quien crees que es superior o a quien crees que es inferior? Obviamente es a quien crees que es superior y por eso le vas a quitar derechos y tal, ¿no? Entonces, aún bajo una idea de supremacía podría haber un tipo de discriminación, sí. No estoy diciendo que esa fuera el tipo de discriminación, solo estoy diciendo de que cuando se dice que al hombre se le quitó el derecho de ir a la guerra o que el hombre no tiene derecho a decidir ahí de ir o no a la guerra, que eso ya es una discriminación por sí, eso es falso. Es decir, aun cuando se creyera que el hombre es supremo, se preferiría que él fuera a las batallas que a las mujeres. A preguntar también, me gustaría saber qué definición de patriarcado es la que emplean ustedes como marco teórico. A ver, yo vengo aquí a poner incógnitas en lo que están diciendo porque lo hablan como que eso es así y no lo creo. De la conversación que estamos teniendo también, porque si tenemos en la cabeza definiciones diferentes, quizás es difícil que podamos llegar a algún punto en común. Bueno, sí quisiera mencionar algo que mencionó Jota. No es para nada también igualdad pedir que las mujeres en este caso sean las personas obligadas también a ir a conflictos armados internacionales. Uno de los derechos que se busca es que también a los hombres no se les esté obligando, porque sí, estoy de acuerdo en que en ciertos países, porque no es en todos los marcos jurídicos en donde se obliga al hombre a ir, sino que voluntariamente las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Aéreas buscan reclutamiento voluntario a partir de, no sé, el llamamiento y a la asignación de cupos de 5,000 cupos para que nuevos reclutas ingresen, tanto hombres como mujeres. Pero no me parece que el decir es que yo no puedo elegir, pero ustedes sí, y entonces la igualdad sería que ustedes también sean obligadas, pues tampoco sería de la misma manera. El hombre tampoco tendría que ser obligado a ir a conflictos armados internacionales, porque no considero que cualquier persona puede ir a un conflicto armado internacional, incluso entendiendo lo que pasan en esas situaciones. Ajá. Pero el tema... El problema es que significaría que nadie esté obligado a ir. Por ejemplo, que nadie o que sea un porcentaje muy pequeño de personas que van al frente y se vea que se va a perder la batalla. Es en ese punto que el Estado mete las naguas y obliga a las personas a hacer lo que no quieren, ¿no? Con tal de mantener ese mismo estado. Pero, a ver, es un poco complicado, ¿no? Porque es decir, si yo como persona no estoy de acuerdo que quien sea con quien se está batallando gane, porque la ideología no es la que a mí me convence, solo decir no quiero ir no va a resolver nada, ¿no? Si todos decidiéramos no ir, perderíamos y al final de cuentas nos perseguirían también a nosotros, ¿no? Es decir, no es tan simple como decir no quiero que nadie vaya o la gente debería poder decidir ir a los frentes de batalla o... Es complicado. Y no es lo que tú considerarías
o lo que Isa consideraría o lo que cualquier persona pueda llegar a considerar. Aquí la realidad es que la mayoría de la historia demuestra que los servicios militares obligatorios en prácticamente todos los países se ha ejercido en contra de los hombres. Y eso es una cosa que el feminismo en sus innumerables vertientes, en sus innumerables escritos jamás ha puesto sobre la palestra. Y si alguno lo ha traído a la palestra, siempre ha sido, no, es que esto es el patriarcado y esto también es machismo per se. Entonces, es como invisibilizar el sufrimiento masculino a lo largo de la historia, y cuando se señala, porque es imposible no reconocerlo, creo que de hecho, si analizamos en frío, ha sufrido incluso más que la mujer en los conflictos bélicos, está demostrado, la causa que se le da es también la misma. No tiene sentido, no, yo no termino de encontrarle dónde está el sentido común en asociar el sufrimiento masculino también con el machismo. O sea, y el es por la supremacía del hombre. Es decir, si se cree que el hombre es superior a la mujer, a la hora de un conflicto bélico vas a querer mandar a tus mejores seres, ¿no? En este caso, si crees que el hombre es superior, vas a mandar al hombre. También podría ser que penses, voy a mandar a los peores para mantener a mi superioridad intacta. También. Por eso es que no creo que funcione como una prueba a favor o en contra de. Simplemente puede darse en ambos casos, ¿no? Habría que definir el patriarcado, porque el patriarcado es un método, es un sistema que oprime a la mujer y le da privilegios al hombre. ¿Qué clase de opresor escogería sacrificarse en los trabajos más duros, en las guerras? No hay por dónde cogerlo, no tiene sentido. Porque se cree que soy superior. Si yo creo que soy superior a la mujer y hay una guerra o hay una batalla, yo voy a decir, bueno, yo voy a ir porque yo sí la voy a ganar, tú no. Esa es la parte que funcionaría como machista, ¿no? Es decir, que se mantendría la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer solo por el hecho de ser hombre. Que no tiene que ser, es decir, no es que sea prueba de que sí haya un machismo, solo me refiero a que esa es la forma que funcionaría a favor del machismo. De acuerdo, porque yo no, o sea, no se define actualmente desde los movimientos feministas que el sistema patriarcal es el hombre opresor, mujer reprimida, porque incluso en la actualidad ¿no? se habla desde la interseccionalidad, un marco analítico que examina cómo las diversas formas de opresión social, y no estoy hablando mujeres, estoy hablando a nivel social, personas en general, como el clasismo, el racismo, personas, la homofobia, la discriminación por discapacidad, otros procesos sexistas, se reconocen tanto en las experiencias de las mujeres en cuanto al feminismo lo topa, pero también en cuanto a los hombres. Cuando hablamos de hombres también existen interseccionalidades. Netamente un solo hombre que esté en una línea como, sino que hay hombres desde, no sé, en la parte de poder, en la parte racializada, en la identidad de género que también son discriminados, y por eso se habla de una interseccionalidad. Sistemas de opresión, como por ejemplo el sexismo, el racismo, que ya lo había mencionado, precisamente construyen procesos de desigualdad, pero también procesos de privilegios en esta sociedad. Y no estoy diciendo que los hombres, o sea, a mí me parece que está mal identificado nuevamente el patriarcado, que anteriormente Pues, se haya definido así. Sí, sí, no lo sé. Yo creo que esté mal identificado, sí, pero porque creo que hay muchos movimientos cuya definición es diferente y eso es como todo. Creo que hay otro video de estos que está un poco interesante la plática, solo que creo que es un poco más sobre ideología de género y vamos a ver después.